Y la palabra de hoy tiene como título Los miedos de un cristiano en la Biblia. Miren este título, Los miedos de un cristiano en la Biblia. Y es que en la Biblia hay personas que tuvieron miedo, y grandes personas que tuvieron miedo, así como tú has tenido miedo y como yo he tenido miedo, hermano. Nosotros los cristianos, cuando no leemos la Biblia, sentimos miedo en la vida, y aún más cuando no entendemos lo que estamos leyendo. Imagínate, porque eso a veces nos pasa. Esperamos que sea de gran bendición esta palabra hoy para ti, del Ministerio Internacional de Restauración. Entonces vamos a la palabra de Dios. Vamos a Deuteronomio 31:6. Deuteronomio 31:6. Y mira lo que dice la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Esforzaos y cobrad ánimo. No temáis ni tengáis miedo de ellos, porque Jehová tu Dios es el que va contigo. No te dejará ni te desamparará. Qué palabra, ¿no? Esas son de las palabras que dice mi pastor Javier ayer cuando estábamos en clase, que son unas perlas de parte de Dios para nosotros. Si te das cuenta, los miedos de un cristiano, el miedo se ha vuelto algo tan común, hermano, en las personas, que creemos que es algo que es natural ya en nosotros, aunque no lo creas. Y yo te lo digo porque a pesar de que tú sabes que tu pastor Mariano lee la Biblia, estudia, y ya llevamos con el pastor Javier, yo creo que él lleva más que yo, pero yo apenas llevo 18 años estudiando la palabra con él, y él yo creo que empezó primero que yo. Y hay personas que tienen miedo, hermano, y yo sé que tú ahí donde estás, hoy tengo aquí conectada más de 19 familias, y yo sé, y el Señor sabe, que tú tienes miedo, miedo a quedarte solo, miedo a quedarte sin trabajo, miedo a fracasar, miedo a arriesgar, miedo a enamorarse, miedo a no encontrar el amor de su vida, miedo a servirle a Dios, a entregarle nuestra vida a Él, miedo a dejar que Dios nos transforme a su voluntad. Imagínate esto. Miedo a viajar, miedo escénico, miedo a la oscuridad, miedo a las alturas, miedo a lo nuevo, a lo desconocido, y a veces también le tenemos miedo a las personas. Y miedo a un diagnóstico médico. Cuando uno va al médico, ahorita que estuve en el médico, que el pastor dijo que estaba un poquito convaleciente, se los digo, me volvió a dar COVID. 5 veces llevo COVID con esta, pero a veces a uno le da esos miedos y espera uno un diagnóstico favorable. Miedo a una enfermedad o miedo a la muerte, hermano. Y no nos acordamos lo que dijo Pablo. Si el vivir es Cristo, el morir, ¿qué es, mi pastora? Ganancia. El morir es ganancia, pero nos da miedo porque nos aferramos a las cosas del mundo. El miedo es tan antiguo, hermanos, como la raza humana. Ha estado con nosotros desde casi el principio. Y digo casi porque el diseño original no fue así. No fue así, hermano. Nosotros lo cambiamos. De hecho, el miedo no proviene de Dios. Y lo vi ahorita, mi pastor Javier, lo vi en la lección 4 o en la 5, donde dice que si Jesús tuvo miedo de lo que estamos estudiando. Hay una pregunta que dice, ¿qué es lo único que Jesús nunca tuvo? Que ayer el hermano Hernando decía que Dios tuvo ira, sí, Dios le dio rabia, Dios tuvo amor, pero Dios lo único que no tuvo cuando él fue hombre fue miedo. Jesús nunca tuvo miedo, sino el enemigo, y es una puerta inmensa a un mundo espiritual bastante peligroso para nosotros, lo que pone el enemigo en nosotros. Y de pronto me preguntarás tú, mi pastor Mariano, ¿y qué significa la palabra miedo? ¿Y de dónde proviene? Y del latín es metus. Se trata de una alteración de ánimo que produce angustia ante un peligro real, imaginario.
Ojo a esto, a un peligro real o imaginario. En el tercer capítulo de Génesis nos encontramos por primera vez esta palabra. Por primera vez esta palabra en la Biblia. Génesis 3, del 8 al 11. Y quiero que la leamos del 8 al 11 porque hay que tener el contexto de lo que dice esta palabra. Aleluya. Y oyeron la voz de Dios que se paseaba en el huerto al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron en la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Y él respondió, oí tu voz en el huerto. Tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? Dios le dijo eso. Tremendo, ¿no? Y ahí empieza todo. Y antes de hacerte una pregunta que va de la mano con lo que estamos hablando del miedo, ¿cuál es la victoria de un cristiano? Y te lo puedo decir porque lo hablé en una prédica anteriormente. El libro de Romanos, capítulo 8, encontramos una descripción de la obra del Espíritu Santo, el poder del Evangelio y la identidad del cristiano. Te invito a que reflexiones en todo este capítulo cuando puedas. Solamente te lo dejo ahí. Cuando puedas, reflexionas en todo el capítulo 8 de Romanos capítulo 8. Ahora sí te hago una pregunta. ¿Quién sembró el miedo en ellos? En lo que acabó de leer ahorita la pastora. ¿Qué provocó el miedo en ellos, en Adán y Eva? En esconderse. El enemigo usa el miedo como una de sus más poderosas herramientas para hacer un desvío del propósito de Dios en sus hijos. Y recuerda, hermano, que tú eres hijo de Dios. En la Biblia nos encontramos varias ocasiones donde Dios nos invita a no tener miedo. Y una de ellas muy clara, Deuteronomio 31:6. Y mira lo que dice Deuteronomio 31:6. Esforzaos y cobrad ánimo. No temáis ni tengáis miedo de ellos, porque Jehová tu Dios es el que va contigo. No te dejará ni te desamparará. Y si tú escuchaste hoy los himnos de alabanza, ahí no lo decían. Jehová tu Dios es el que va contigo y no te dejará ni te desamparará. Pero nosotros pensamos que no es así. Nosotros queremos hacer todo en nuestra fuerza. Claro que no vamos a enfrentar, que nos vamos a enfrentar a cosas difíciles, hermano. Claro que tú te estás enfrentando a cosas difíciles. Te estás enfrentando a dificultades, a problemas, pero Dios no nos dejará. Su misericordia, su amor y su protección estará sobre nosotros. Siempre va a estar sobre nosotros. Y hay muchos ejemplos en la Biblia de hombres que dejaron llevar por el miedo y sus consecuencias. Y por eso era el título de hoy, porque está escrito en la Biblia, no es que el pastor lo sacó de un libro de filosofía. Y por eso vamos a Génesis. Desde Génesis vamos a empezar. Mira, vamos a Génesis 26, 6-11. Amén. Habitó pues Isaac en Gerar, y los hombres de aquel lugar le preguntaron acerca de su mujer, y él respondió, es mi hermana, porque tuvo miedo de decir, es mi mujer, pensando que tal vez los hombres del lugar lo matarían por causa de Rebeca, pues ella era de hermoso aspecto. Sucedió que después que él estuvo allí muchos días, Abimelech, rey de los filisteos, mirando por una ventana, vio a Isaac que acariciaba a Rebeca, su mujer, y llamó a Abimelech a Isaac y dijo, he aquí ella es de cierto tu mujer. ¿Cómo pues dijiste, es mi hermana? E Isaac le respondió, porque dije, quizá moriré por causa de ella. Y Abimelech dijo, ¿por qué nos has hecho esto? Por poco hubiera dormido alguno del pueblo con tu mujer.
y hubieras traído sobre nosotros el pecado. Si ustedes ven aquí en Génesis 26, del 6 al 11, él respondió, es mi hermana. ¿Quién respondió? Isaac. ¿Y por qué? Porque tuvo miedo. Y miren qué importante cuando leemos la palabra de Dios, que Abimelech, el rey de los filisteos, en el versículo 10 le dice a él, ¿por qué nos has hecho esto? Por poco hubiera dormido alguno del pueblo con tu mujer y hubiera traído sobre nosotros el pecado. A veces por el miedo hacemos que el pecado llegue a nuestro hogar. A veces por el miedo hacemos que el pecado llegue a otras personas. Si por la verdad murió Cristo, nosotros debemos de morir por la verdad. Mateo 14, Jesús anda sobre el mar y Pedro también quiere. ¿Se acuerdan de Mateo 14:30? Mateo 14:30 dice, pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo y comenzando a hundirse, dio voces diciendo, Señor, sálvame. Ahí en Mateo 14:30. Mateo 25, la parábola de los talentos, el siervo que lo escondió, ¿se acuerdan? Mateo 25:26. Por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. En el 26 dice, respondiendo su señor le dijo, siervo malo y negligente, ¿sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí? Tremendo, ¿no? Y todo porque tuvo miedo. Y el Señor les habla fuerte a estos varones que tuvieron miedo, si te das cuenta. El Señor hoy te habla fuerte a ti, hermano, si tienes miedo. Porque Él quiere que tú sepas que Él es tu Salvador. Él ya hizo todo por ti y por mí en la cruz del Calvario. Pero hay un caso que es el que nos vamos a enfocar y estudiar hoy en la palabra de Dios. Hay un caso que es más interesante cuando escudriñamos bien la palabra de Dios, la Biblia. Y ese caso, hermano, está en Primera de Samuel 28:5. Primera de Samuel 28:5. Y cuando vio Saúl el campamento de los filisteos, tuvo miedo y se turbó su corazón en gran manera. Miren esto. Saúl en el campamento de los filisteos tuvo miedo y su corazón se turbó. En el original hebreo, la palabra miedo de esta versión de Primera de Samuel es sustituida por la palabra temblo, que es kaharat, que significa temblar con terror. De aquí temer también es apresurarse con ansiedad, hermanos. Cuando Saúl aún caminaba en el espíritu, era un hombre de gran valor. Saúl comenzó a perder su valor cuando el espíritu se apartó de él. Y vamos a Primera de Samuel 16:14, pastora. Y ahí, ¿qué nos dice? Amén. Dice la palabra del Señor. El espíritu de Jehová se apartó de Saúl y le atormentaba un espíritu malo de parte de Jehová. Para que vean, porque él tuvo miedo y el espíritu de Jehová se apartó de él y le atormentaba un espíritu malo. Pero mira lo que dice Primera de Samuel del 28, del 6 al 18. Y aquí es lo que a veces, hermano, tú y muchas personas como tú o como yo, que hizo Samuel. Mira lo que dice la palabra acá en Primera de Samuel 28, del 6 al 18.
28, 6, 18. Amén. Y consultó Saúl al Señor, pero Jehová no le respondió ni por sueños, ni por Urim, ni por profetas. Entonces Saúl dijo a sus criados: buscadme una mujer que tenga espíritu de adivinación, para que yo vaya a ella y por medio de ella pregunte. Y sus criados le respondieron: he aquí hay una mujer en Endor que tiene un espíritu de adivinación. Y se disfrazó Saúl y se puso otros vestidos y se fue con 2 hombres y vinieron a aquella mujer de noche. Y él dijo: yo te ruego que me adivines por el espíritu de adivinación y me hagas subir a quien yo te dijere. Y la mujer le dijo: he aquí, tú sabes lo que Saúl ha hecho, cómo ha cortado de la tierra a los evocadores y a los adivinos. ¿Por qué pues pones tropiezo a mi vida para hacerme morir? Entonces Saúl le juró por Jehová diciendo: vive Jehová, que ningún mal te vendrá por esto. La mujer entonces dijo: ¿a quién te haré venir? Y él respondió: hazme venir a Samuel. Y viendo la mujer a Samuel, clamó en alta voz y habló aquella mujer a Saúl diciendo: ¿por qué me has engañado? Pues tú eres Saúl. Y el rey le dijo: no temas, ¿qué has visto? Y la mujer respondió a Saúl: he visto dioses que suben de la tierra. Él le dijo: ¿cuál es su forma? Y ella respondió: un hombre anciano viene cubierto de un manto. Saúl entonces entendió que era Samuel y humillando el rostro a tierra hizo gran reverencia. Y Samuel le dijo a Saúl: ¿por qué me has inquietado haciéndome venir? Y Saúl respondió: estoy muy angustiado, pues los filisteos pelean contra mí y Dios se ha apartado de mí y no me responde más, ni por medio de profetas, ni por sueños. Por eso te he llamado, para que me declares lo que tengo que hacer. Entonces Samuel dijo: ¿y para qué me preguntas a mí? Si Jehová se ha apartado de ti y es tu enemigo, Jehová te ha hecho como dijo por medio de mí, pues Jehová ha quitado el reino de tu mano y lo ha dado a tu compañero David. Como tú no obedeciste a la voz de Jehová, ni cumpliste el ardor de su ira contra Amalec, por eso Jehová te ha hecho esto hoy. Aquí podemos ver un claro ejemplo, hermanos, de cómo el miedo puede llevarnos a hacer tales locuras. Y esto sí que es una locura. Saúl es como un hombre que va a que le lean las manos para escuchar la voluntad de Dios. Miren esto. Esto muestra la profundidad de lo alejado que estaba Saúl de Dios y cómo afectó a su mente, si se dan cuenta. Obviamente aquí no está pensando con claridad Saúl. Y así nos pasa a nosotros. Leemos la palabra de Dios, estamos en Emaús, Proyecto Felipe, llevamos 5 años, 1 año, 10 años, 15 años, 20 años, pero queremos ayudar a Dios y Dios no necesita ayuda. Queremos ir donde el clarividente, queremos ir donde el chamán, queremos ir allá donde, yo ni sé dónde acá en Bogotá le harán la mano, pero a esos sitios de oscuridad. Y por eso quiero que recordemos algunos ejemplos de hombres de la Biblia que actuaron con miedo. Y empezamos desde Adán. Ahí, Adán, que por miedo se escondió de la presencia de Dios. Ahí, empezamos con Adán. Después Pedro, y vamos a llevar el orden de lo que hemos venido hablando en la palabra de Dios. Pedro, que por miedo dejó de caminar sobre el agua y se hundió. Tuvo miedo al rayo, tuvo miedo al trueno, tuvo miedo a la lluvia y se hundió. Y el siervo de los talentos, que lo escondió por miedo y su señor le dijo: siervo malo y negligente. Que el Señor no nos diga siervo malo y negligente, hermanos. Y el caso de Saúl, en cometer tal locura tan contraria a las cosas de Dios, también por miedo. Y la gran pregunta, hermano, he aquí, ¿con cuál tú te identificas de estos grandes varones que están en la Biblia? ¿Con cuál te identificas tú y tienes tu miedo y has cometido errores? Hacemos un breve análisis de estas historias. Llegamos a la conclusión
que el enemigo nos infunde miedo en nuestro corazón con el fin que hagamos cosas contrarias a las cosas de Dios, a que vayamos en una dirección contraria al hermoso y grande propósito que Dios tiene para nuestras vidas. Porque Dios tiene un propósito para tu vida, hermano. Dios tiene un propósito para mi vida, pero el adversario lo conoce. Y como él lo conoce, él quiere desviarte de ese propósito, hermano. Por eso hoy nuestro amado Padre Celestial, a través de su palabra, la Biblia, nos lleva a Juan 14:27. Y Juan 14:27 nos dice su palabra: la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Que no se turbe vuestro corazón, hermano. Que no se turbe y no tenga miedo. Y pastor, ayúdame con Salmos 27:1. Aleluya. Salmo 27:1. Mira lo que nos dice acá la palabra de Dios. Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? ¿De quién he de atemorizarme? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿Y cómo vencer el miedo entonces? Entonces, aprendámonos hoy estas dos hermosas palabras. Juan 14:27 y Salmo 27:1. Y entonces hoy el Señor nos va a decir cómo vencer el miedo. Y la primera, anótala ahí en tu agenda, es enfrentar tus miedos con la palabra de Dios. Mírala aquí. Enfrentar tus miedos con la palabra de Dios. La lectura de la Biblia te puede asegurar, sin temor a equivocarme, que es el mejor antídoto contra el miedo, hermano. ¿Y saben por qué? Porque es un libro que transmite paz, esperanza, fe, valor, autoridad, y todo eso nos sirve para contrarrestar el temor, la angustia, el desosiego del alma. Y entonces por eso la palabra de Dios nos lleva a Juan 14:1. Juan 14:1. No se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. Eso dice nuestro Señor Jesús. No se turbe vuestro corazón. Y la Nueva Traducción Viviente, sí, la NTV, dice: no dejen que el corazón se le llene de angustia. No dejes, hermano, que tu corazón se llene de angustia. Porque si tu corazón se llena de angustia, vas a tener miedo y vas a estar frustrado y vas a querer en tus propias fuerzas hacer lo que hizo Saúl. Y eso es lo que el Señor no quiere para ti. Como segundo punto, anótalo ahí: entrégale tus pensamientos a Dios. Y tus pensamientos, porque tú me puedes engañar a mí, puedes engañar a tu esposa, puedes engañar a tu esposo, puedes engañar a tus hijos, puedes engañar a tus padres, pero a Dios no lo vas a engañar. Entonces entrégale tus pensamientos a Dios. Muchos de nuestros miedos son pura imaginación, hermano. Son cosas que no son reales, son cosas que pone el adversario en nuestra mente. A veces no ha pasado el momento, no ha llegado el día y ya tenemos miedo. Ya estamos anticipándonos a las cosas que todavía no han sucedido. ¿O acaso tú piensas que David no tuvo miedo de enfrentarse al gigante? Claro que sí, que tuvo miedo, pero igual él lo atacó porque él sabe quién iba con él. ¿O es que Moisés no tuvo miedo de dirigir a Israel camino a la libertad? Por supuesto que tuvo miedo, pero sin embargo dirigió a la nación porque sabía quién estaba con él. Y así hay muchos ejemplos en la Biblia
está Daniel y están muchas otras personas. Pero debemos movernos en nuestro sitio, a pesar que la mente y el cuerpo diga lo contrario. A eso es lo que se le llama fe, hermano. Al movernos, a eso es lo que lo llamamos fe. Y si no, entonces vamos a Hebreos 11:1. Hebreos 11:1. Y ahí entendemos lo que es la fe. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. ¿Sí ves? Esa es la fe. David no sabía qué resultado iba a acontecer cuando fue solamente con una onda contra Goliat. Moisés tampoco sabía a dónde se dirigía, pero él tenía fe en Dios. Dios nos ofrece una herramienta poderosa para batallar el miedo, y es la fe, hermano. Es la fe. Y la fe nace de escuchar la palabra de Dios y poner nuestra esperanza en el Señor. Y por eso vamos a Isaías 41:10. Isaías 41:10. Amén. No temas porque yo estoy contigo. No desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Usted diestra de mi justicia. Y ahí no lo está diciendo Dios, lo está diciendo su palabra. Lo está diciendo su palabra. Y qué hermoso, el Salmo 42 nos da un poco más de detalle de ese punto. El Salmo 42, pero vamos al Salmo 42:11. Salmo 42:11. ¿Por qué te abates, oh alma mía, y por qué te turbas dentro de mí? Espera, y Dios mío. Qué palabra tan poderosa. ¿Quién te dará la esperanza a ti y a mí? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos da la esperanza. Debemos mantenernos llenos del Espíritu Santo para poder disfrutar de esta virtud, hermanos. Y Romanos 15:13 nos habla del Espíritu de Dios. Amén. Romanos 15:13 nos habla. Y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Y nos fortalece contra las tentaciones, hermano. Al tener todas esas virtudes, somos testimonios para que otros puedan ver su obra. Cuando sobreabundamos en esperanza, llenamos a otros de esperanza. Por eso Juan 14:26, él lo dice, y ayer lo estuvimos hablando con el pastor un rato en las clases de Maús. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Uno de los grandes problemas que tienen aquellas personas que a veces tienen, y te voy a hablar aquí de un ejemplo que me viene a mi mente, un vehículo, un auto, es el riesgo que a veces a la pastora hasta le pasó muchas veces en la casa, que dejan las luces encendidas, ¿sí? Y entonces se apaga el carro y no se puede prender. Entonces a veces nos toca tocar al vecino de al lado para que nos dé carga, ¿sí? O a veces si nos pasa eso en la carretera, llama uno un número que encuentra uno en las avenidas y viene una asistencia que es por las 24 horas. Por lo menos aquí en Bogotá y en Cundinamarca yo lo he visto. No sé si de pronto los hermanos que están por allá en la costa tengan este servicio. Si se te acaba la batería en medio de la calle, tú solo llamas y ellos te envían una batería nueva, o llega alguien y te da carga de su vehículo. En caso de perder una llanta, también hay un servicio donde mandan una grúa. Impresionante. Con solo llamar a alguien, vendrá en ayuda.
problema resuelto, ¿no? Qué gran alivio saber que si tenemos dificultades con el automóvil, con solo hacer la llamada correcta, vendrán a ayudarnos. Pero dice Juan 16:10, pastora, ¿qué dice Juan 16:10? Juan 16:10, esto habla acerca de la obra del Espíritu Santo. Sí, Juan 16:10. Sí. Voy al Padre y no me veréis más. Sí, claro. Esta es una explicación acá y dice entonces, y cuando Él venga convencerá al mundo de pecado, de juicio y de justicia, de pecado por cuanto no creen en mí, de justicia por cuanto yo voy al Padre y no me veréis más, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ya ha sido juzgado. Amén, amén, gracias mi pastor. Después de 33 años de estar en la tierra, después de 3 años de ministerio público, curando enfermos, resucitando muertos, sacando demonios, alimentando multitudes con comida física y espiritual, finalmente Jesús anuncia que debe regresar al cielo. Sin embargo, nos dice algo importante en Juan 16:7. Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Jesús no nos iba a dejar solos, hermano. Nos iba a enviar una ayuda mejor en el Espíritu Santo. Como Jesús en su cuerpo físico no podría ayudar a todas las personas del mundo en cualquier momento y en cualquier lugar, nos envió al Espíritu Santo. Él es omnisciente y omnipresente. Y como las 3 personas de la deidad son tan unidas, Jesús actúa a través del Espíritu. Pues dice en Mateo 28:20. Enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Cómo? Te preguntarás tú. A través del Espíritu Santo. La naturaleza del Espíritu Santo es un misterio que algunas personas niegan que es Dios. Otros incluso lo han rebajado a una fuerza impersonal. Algo que incluso uno puede manejar. Pero hermanos, no podemos hacer eso. No podemos ignorar su poder como cristianos que somos. Aunque no lo crean, Satanás trabaja duro para que lo ignoremos. Y muchos, incluso cristianos, hermano, lo ignoran. Podemos creer que existe, que es Dios, pero si nunca lo buscamos, si nunca nos entregamos a Él, si nunca oramos para que nos llene de Él, si no usamos los dones que Él imparte, si no nos dejamos utilizar por Él, ¿de qué sirve creer que existe? ¿De qué sirve creer que es Dios si nunca lo buscamos como tal? Ignorar su poder es permanecer en debilidad y oscuridad. Es permanecer sin el Espíritu. No hay vida, no hay poder, hermano. Aunque no lo creas, recordemos el Espíritu Santo, que es Dios, es la fuerza activa de Dios, es igual al Hijo y el Padre. Esto actúa y nos acompañan a través de Él, porque Él es el que está aquí en la tierra. Es nuestro amigo, abogado y defensor. Nos capacita, nos transforma y nosotros debemos pedirlo e invitarlo a nuestra vida. Solo con Él podemos alcanzar la victoria también, hermano. Quisiera tener la compañía del Espíritu Santo en tu vida hoy. ¿Deseas dejar que dirija tu vida y someterle a Él? Dejarte ser usado por Él, recibir su poder para cumplir su voluntad. Entonces tan solo pídelo. Dile a Dios, está más que dispuesto a darnos de su Espíritu. Solo espera a que estemos listos para usarlo. Pero nos da la porción que pueda hasta llenarnos de Él. No olvidemos
que nuestra más urgente necesidad es nuestra salvación a través de nuestro Salvador Jesús. Y Él nos dejó acá el Consolador. Él nos los dejó, lo dice su palabra. Él lo dejó para que lo busquemos, para que por medio de Él hagamos grandes cosas. Pero solamente nos basamos en algunas partes de la Escritura, de la palabra de Dios, y no entendemos que Padre, Hijo y Espíritu son la misma persona. Espíritu Santo. No lo entendemos. Y a veces criticamos a los testigos de Jehová, criticamos a los mormones, criticamos a muchas religiones que no creen en la Trinidad. Pero nosotros mismos a veces fallamos y no acudimos al Consolador que lo tenemos aquí. Porque nuestro amado Padre Celestial está en los cielos. Y a la diestra, ¿quién está? Está el Hijo. Y el Hijo va a venir. Y el tiempo se está agotando. Pero todo esto es ¿por qué? Porque sentimos miedo. Porque tenemos miedo de decir las cosas como son. Porque ahorita queremos tener predicaciones donde nos hablen lo que queremos escuchar, pero no predicaciones donde la que salga a relucir es la palabra de Dios. Entonces, hermano, olvida ya ese miedo. No dejes que el miedo te agobie. No dejes que el miedo se enfresque en ti, en tu vida. Busca más de la presencia de Dios a través de estos 3 puntos importantes que te acabo de dar. Que fue el primero, es enfrentar tus miedos con la palabra de Dios. El segundo, entregar tus pensamientos a Dios. Y el tercero, vivir por fe. Y si lo haces, el miedo se irá. Porque como te lo dije, la fe es la que batalla. Dios nos ofrece una herramienta poderosa para batallar el miedo y es la fe, hermano. Es la fe. Esa fe es la que te mueve. Esa fe es la que te dice hoy, porque estás conectado aquí, que te dice, yo busco de Dios. Esa fe es la que me mueve a mí, como lo dijo el pastor en un momento, a entrar más en las cosas de Dios. Esa fe es la que me llena. Esa fe es la que me motiva a buscar de nuestro amado Padre Celestial y a perder el miedo. A perder el miedo de que si hago esta predicación me ahogo, me acoge la tos, porque eso es lo que quiere el enemigo poner en uno. Y no le podemos dar gusto. Muy bien, podía decir yo por miedo, no, pastor, yo hoy no predico porque estoy enfermo y tengo miedo a complicarme. No, al enemigo hay que ganarle porque tenemos a nuestro Rey, a nuestro Salvador que está con nosotros.